¿Cómo están, queridos alumnos? Hoy vamos a hablar sobre el informe pericial, la estructura del informe pericial. Si bien es cierto, ya vimos nosotros a grandes rasgos en la clase pasada lo que se tenía que evaluar y esas cosas, hoy vamos a ver la estructura de un informe pericial. Existen varias formas, ¿verdad? Varios tipos, pero la estructura dependerá de cada caso concreto. La estructura típica del modelo de informe pericial psicológico debería de contener los siguientes apartados. Primerito, los datos identificativos del perito y perita. El nombre, apellido y respectivamente números de colegiados. ¿Cómo están? En la clase 8 vamos a ver la estructura del informe pericial. ¿En qué consiste? Si bien es cierto, ya vimos anteriormente aspectos que están dentro del informe pericial y que para esto necesitamos el consentimiento informado de la persona porque es distinto a la clínica, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuál es la estructura general de un informe? Hay diferentes tipos, ¿verdad? Pero eh, hay datos que sí o sí tiene que contener. En este caso, en el punto 1 tiene que ir los datos del profesional, del perito que está realizando la, eh, la evaluación, ¿verdad? La pericia. Ahí debe ir los nombres, si tiene más de un nombre, apellidos, respectivamente número de cédula de identidad, registro profesional del Ministerio de Salud, como también la matrícula de perito otorgada por la Corte Suprema de Justicia, que tiene un número también, ¿verdad? Entonces, matrícula, número, tanto es como perito forense que la Corte Suprema de Justicia emite y el registro profesional es del Ministerio de Salud, que eso al recibirse ya se tiene, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacen su tesis, presentan la tesis y bueno, ya hay una licencia para trabajar y esa licencia es la que da el Ministerio de Salud. El objetivo de la pericia o el motivo del informe se tiene que poner y también a petición de quién pide, para qué y qué es lo que se pretende determinar. Por ejemplo, en mi trabajo yo trabajo con víctimas y el objetivo de mi trabajo, o sea, que de ese informe que hago yo, en el informe victimológico, psicológico, que es pericial, el objetivo es determinar los daños psicológicos como consecuencia de ese hecho que ocurrió. Entonces, en el foro penal tienen el objetivo puede ser evaluar la salud mental del que cometió un crimen o un delito, como también por parte de la víctima evaluar daños, ¿verdad? O las secuelas, como quieran llamarle. Entonces, en el foro civil, por ejemplo, eso que ya vimos, en niñez, si se evalúa, verá con quién, si hay un conflicto en la tenencia de los niños, entonces se hace una evaluación, una pericia psicológica sobre la salud mental del padre o de la madre, en caso de que haya una sospecha de que algo no está bien, y bueno, o sea que se tiene que poner sí o sí el motivo por el que se realiza el informe y quién pide. También en el punto 3 tiene que aclararse la metodología que se utiliza o que se utilizó. Cuántas entrevistas se hizo, qué instrumentos se realizó, cuánto tiempo duró todo eso, si colaboró o no colaboró, todo lo que se hace, todo lo que implica el método o cómo se hizo esa pericia. Y por último, habrán detalles, por ejemplo, otros informes, si hay otras denuncias, que no es la primera vez que se le denuncia o que ella es víctima, documentaciones relevantes que se ha consultado, puede ser el expediente judicial o la carpeta fiscal, ¿verdad? Bueno, pero se tiene que poner todo el método que utilizaste para arribar a esa conclusión.
que más adelante está la conclusión. En el punto 4 se ponen los antecedentes del caso y la situación actual. Se hará una introducción a la situación actual del peritado o la persona a quien se le está evaluando, ¿verdad? Y en este punto se puede introducir el genograma familiar, que es muy importante, siempre. En el punto 5 se ponen las referencias. Se mencionará toda la bibliografía y literatura científica que se ha basado el perito para obtener sus conclusiones. Se puede hacer. También en algunos informes se pone la bibliografía. Arriba en el punto 7 se ponen las referencias. O sea que, por ejemplo, vos podés extraer una parte del libro donde justifique eso que vos estás diciendo y esa es la referencia. Bueno, después del libro que tengas que haber utilizado o el texto o bibliografía que utilizaste. Y en el punto 8 están las conclusiones. Las conclusiones son varias. No es que solamente tiene la conclusión así en forma general. Aclaro que las conclusiones dentro de un informe pericial es importante punto por punto. Puede haber, así como hubieron, por ejemplo, las hipótesis que uno tiene, que si él fue víctima o no, una persona fue víctima y ella está escondiendo lo que pasó, esconde el hecho punible del cual fue víctima o no fue víctima. Hay siempre dos hipótesis, que fue o no fue, por ejemplo, o si hay o no hay daños. Entonces, en las conclusiones se responde punto por punto, si no fue o si sí fue por esto, por esto, por esto. Y al final del documento está la firma del profesional y la fecha, otra vez, de la entrega de este informe. Después está el precio. Esto es importante hablar un poco porque generalmente hacer una pericia psicológica lleva un tiempo y ese tiempo para la gente que está formada tiene un valor o tiene mucho valor. Porque la formación de un profesional, para que nosotros nos formemos, cuesta plata. Invertimos tiempo, invertimos ganas, invertimos esfuerzo y todo eso tiene un costo. Entonces, el precio del informe pericial psicológico depende de estos factores. Los más importantes a la hora de valorar un presupuesto es la dificultad del caso, ¿verdad? Y la responsabilidad asociada al caso. Por ejemplo, vamos a suponer de que les hayan pedido hacer la pericia psicológica de este señor que le tiró a su esposa desde el 10º piso, acá en Ciudad del Este, ¿verdad? Y la gente, él dijo de que ella se suicidó. Mientras que hubieron sospechas reales de que fue que él le empujó y que él le mató, que fue un caso de feminicidio, no de suicidio. Entonces, y hay muchas presiones, hay muchas situaciones a la que el perito tiene que evaluar y tiene que hacer tiene que hacer un trabajo objetivo. Entonces, esa dificultad, la responsabilidad que tiene, aparte de todo, ¿verdad? El decir de que sí, él tiene un perfil de que él pudo haberle empujado o decir no, él no pudo haberle empujado o no, es un caso de feminicidio y por ahí pueden demostrar diferente hasta el alcance que tiene lo que nosotros decimos, ¿verdad? Pero generalmente el trabajo que nosotros tenemos que hacer es no hacer una valoración del caso en sí, ¿verdad? Solamente hacer una evaluación de la personalidad, decir de que probablemente él tiene unas conductas así transgresoras o no las tiene, ¿entienden? Entonces, todo eso, pero nuestro informe mal o bien delata, ¿sí? De que hubo o no hubo
feminicidio y que no fue suicidio, por ejemplo. Eso, el mensaje que da nuestro informe quiere decir mucho y esa es la responsabilidad asociada a nuestra pericia. El juez va a ser el que va a determinar si fue o no fue, pero les cuento que ellos se basan mucho en el trabajo pericial, en nuestro trabajo psicológico, ¿verdad? También depende de tipos y cantidad de pruebas psicológicas empleadas, porque corregir un test te lleva tiempo, los test salen caros y por ética nosotros no podemos estar prestando de otros, ni nosotros prestándole a otros. Esos son elementos de trabajo que son meramente del profesional y eso tiene su costo. Entonces, también se debe tener en cuenta los tipos y cantidad de pruebas psicológicas empleadas. Después, la cantidad de sesiones de evaluación utilizada. ¿Qué pasa? Una hora, lo que menos se está pagando es 150.000, cuesta una hora del trabajo profesional por hora, ¿verdad? O 200.000, está entre 150 y 200.000. Entonces, uno tiene que hacer un cálculo sobre la cantidad de horas que te llevó a hacer ese informe. También están los gastos que una persona tiene, o sea, que el profesional tiene, por ejemplo, que combustibles, viáticos, y peor si tenés que mudarte de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Y hay un valor agregado a todo esto que dijimos antes, que es la experiencia y y profesionalidad del perito. Eso también tiene un costo. Entonces, todo eso se debe sumar a la hora de darle el honorario, pasarle de nuestros honorarios o el trabajo de un perito, de una pericia psicológica. No está bien de que nosotros regalemos nuestras horas. Entonces, mejor no hacer, porque la responsabilidad que implica trabajar y asumir unas conclusiones que sí o sí el mensaje que va a acarrear, si bien es cierto, el juez va a ser el que va a dar la valoración final, eso tiene una responsabilidad y tiene depende mucho del profesionalismo también del perito y eso tiene un costo. Y bueno, está bien, nos veremos en la próxima clase donde vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que vimos, ¿verdad? Y desde ya les agradezco la atención y la paciencia. Y les vuelvo a pedir disculpas porque en realidad esta clase tendría que haber presentado ya hace 8 días, ¿verdad? Solo que estoy saliendo de mi cuadro de enfermedad y bueno, a eso se debe. Estaba con reposo médico. Muchísimas gracias.